Doy grabar desde el inicio. Recording in progress. Ahí está. Ok, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema que estábamos revisando la clase pasada. Nada más déjenme admitir a los que están en la sala de espera y abrir el chat. Ok, entonces, la clase pasada empezamos a hablar de algunos personajes importantes dentro de la historia de la inmunología y pues empezamos a revisar los primeros pues, vestigios de lo que ahora conocemos como inmunología y llegamos al punto en el cual pues nos encontrábamos con personajes que no eran propiamente personas dedicadas a la ciencia o personas dedicadas al área de la salud, pero pues que habían tenido observaciones y descubrimientos que les habían llamado la atención y que habían sido eh, después importantes para el descubrimiento relacionados con la inmunología. Llegamos hasta Edward Jenner, donde, para recordar nada más, mencionábamos que este personaje tomó toda la información que previamente había sido comentada y publicada en diferentes foros y la aplicó de la misma manera como lo hacían los chinos y los turcos. Pero lo que él hizo diferente y que no habían hecho anteriormente sus colegas es que justamente hizo esto, una publicación de sus resultados, una publicación de sus protocolos, y esto fue un avance importantísimo en la historia de la medicina y de la inmunología como tal. ¿Por qué? ¿Por qué fue un avance tan importante? Pues porque una vez teniendo este manual donde él describía a profundidad cómo se debía llevar a cabo la vacunación, bueno, la vacunación como ahora la conocemos, no exactamente, pero sí unos inicios de vacunación con el objetivo de prevenir enfermedades en los humanos. Esto fue muy importante porque esta información se podía llevar a diferentes lugares, podía ser leída por otros médicos y la información se podía reproducir tal cual como él lo hacía en su laboratorio. Y entonces él no tenía que viajar ni capacitar a otras personas, ni enseñárselo a sus discípulos generación tras generación como lo hacían antes, sino que con esto fue suficiente para que todos pudieran reproducir sus experimentos y entonces llevar a cabo pues una especie de campaña de vacunación por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto fue muy importante para su época. Más adelante, Louis Pasteur, en 1880, descubre también accidentalmente, y aquí lo pongo entre comillas por una razón importante, ahorita lo vamos a retomar, descubre accidentalmente que los cultivos viejos de la bacteria que causa la cólera en las aves, ahora conocido como Pasteurella, justamente en honor a Louis Pasteur, protegen a las aves. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo fue que lo descubrió de manera accidental? Pues bueno, él lo descubrió de manera accidental porque eh, dejaron unos cultivos viejos en su laboratorio. ¿Cómo fue esto? Pues, bueno, cuenta la historia, jóvenes, que Louis Pasteur, pues como buen francés y en su laboratorio como buenos franceses, llegaba en las vacaciones de verano
y lo dejaban así todo tal cual como estaba y se iban inmediatamente a sus vacaciones porque, pues bueno, las vacaciones son sagradas, ¿no? Y más para los franceses. Entonces, cuenta la leyenda que ya era los últimos experimentos que estaban realizando antes de irse de vacaciones y pues alguien olvidó o le dio flojera guardar los últimos cultivos viejos. Ellos estaban haciendo cultivos de esta bacteria que ocasionaba el cólera en las aves y lo que hacía él con sus experimentos era eh, lo que vemos aquí en este dibujo. Tenían un cultivo de bacteria. Este cultivo de bacteria se lo daban a beber a las aves, a las gallinas, y esta gallina, esto era un pozo de infección, y la gallina tenía un efecto, ¿no? Realmente lo vemos acá abajo. Tenemos cultivo fresco, se le inoculaba a las gallinas y la gallina moría. Cuando moría, esto era lo que pasaba normalmente, ¿no? O sea, y era lo que se conocía. Cuando las aves se infectaban de pastorela, se infectaban de la bacteria causante del cólera de las aves, lo que pasaba con las gallinas, pues era que se morían, ¿no? Eso pues ya lo sabían todos en esa época. Después, ¿qué es lo que pasó con los cultivos viejos? Como les decía, eran las vacaciones y el, todos dejaron tirados los cultivos, no los guardaron más bien para su posterior uso en el laboratorio de Louis Pasteur, y lo que hacían después, cuando regresaron de vacaciones, pues es que tenían ahí los cultivos ya viejos, ¿no? Entonces, lo que ellos habían visto que pasaba con los cultivos frescos era que si le daban cultivo fresco a las gallinas se morían, como lo vemos acá abajo, en el diagrama de abajo. Pero cuando regresaron de las vacaciones de verano, tuvieron 1 o 2 semanas de vacaciones, regresaron, los cultivos ya estaban viejos. ¿A qué me refiero cuando digo que el cultivo estaba viejo? Ustedes saben que un medio de cultivo, pues es un medio propicio para que crezcan las bacterias. Es propicio porque tiene nutrientes, tiene la cantidad de agua necesaria para que crezcan las bacterias, se puedan nutrir y se puedan reproducir. Cuando un cultivo está siendo viejo, es porque, o lo llamamos viejo, es porque el cultivo está perdiendo nutrientes. Los nutrientes se están acabando por el mismo consumo de las bacterias y también se están acumulando pues diferentes analitos que pueden ser tóxicos que las mismas bacterias están produciendo. Entonces, nosotros llamamos a un cultivo viejo cuando ya no tiene nutrientes. ¿Qué pasa a nivel celular con las bacterias cuando se encuentran en un cultivo viejo? Ahora sabemos que las bacterias cuando no tienen los nutrientes suficientes para crecer, que son las condiciones que se presentarían en un cultivo viejo, pues empiezan a entrar en un estado de hibernación o, por decirlo de alguna manera más sencilla, dejan de consumir energía en procesos que no sean de vital importancia. Es decir, si una bacteria patogénica tiene factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad en su estructura molecular, cuando no tiene nutrientes los va a dejar de expresar. Eso ahora ya lo sabemos porque, pues bueno, se han realizado varios experimentos a lo largo de los años y pues hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Se sabe ya incluso cuáles son los marcadores moleculares incluso que se dejan de expresar cuando las bacterias se encuentran en un cultivo viejo, en un cultivo que no tiene los nutrientes para suficientes para que crezca la bacteria. Esas eran las condiciones en las cuales estaba creciendo la bacteria causante del cólera, la pastorela, en los cultivos que dejaron olvidados los alumnos de Louis Pasteur en su laboratorio cuando se fueron de vacaciones. Cuando regresaron, a la semana o a las 2 semanas de regresar de las vacaciones, esos cultivos ya estaban en ese estado, ya estaban muy viejos. Entonces dijeron, no, ¿qué vamos a hacer si Luis Pasteur se entera que perdimos este lote de cultivos? Pues nos va a regañar o nos va a correr, ¿no? Pues vamos a inocular a las gallinas y vamos a hacer de cuenta que no pasó nada, ¿no? O sea, usamos los mismos cultivos de aquí, aunque estén viejos, y pues seguimos con nuestros experimentos como nos habíamos quedado.
Entonces, ¿qué es lo que hacen los estudiantes de Luis Pasteur? Toman el cultivo viejo que habían olvidado y en lugar de tirarlo a la basura, lo inoculan a las aves. ¿Y qué pasa con las aves? Pues las aves no se mueren. O sea, lo que ellos habían visto antes de irse de vacaciones, que le ponían un cultivo de bacteria a las aves y las aves se morían. Pero ¿qué pasa ahora? Le ponen este cultivo viejo y las aves no se mueren. Entonces dicen, a ver, ¿qué pasó? Por qué no se murieron las aves? Traigan otro cultivo fresco de la estufa y vamos a probarlo de nuevo con estas mismas aves, ¿no? Entonces tomaron el cultivo nuevo ahora, el cultivo fresco, como siempre lo habían utilizado, se lo ponen a las mismas gallinas que les habían puesto el cultivo viejo y tampoco les pasa nada. Entonces, más desconcertados los alumnos dijeron, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces ya llamaron a Luis Pasteur, le explicaron ahora sí que se confesaron ante él de que, pues bueno, somos unos cultivos viejos y pensamos que nos iban a servir, pero pues no nos salió el experimento porque la gallina no se murió y quisimos repetirlo ahora con un cultivo nuevo, pero usando las mismas gallinas para no desperdiciar y pues tampoco funcionó. Entonces Luis Pasteur dice, a ver, aquí hay algo interesante, ¿no? Vamos a probar ahora el mismo cultivo fresco, pero con otras gallinas diferentes a las que ya habían utilizado, para ver, pues, si por ahí encontramos la respuesta, ¿no? Le ponen el cultivo fresco a una gallina nueva, que no había estado en contacto con el cultivo viejo, y pasa lo que habían visto anteriormente que pasaba, ¿no? Que, pues, la gallina muere, ¿no? Entonces, pues, bueno, los alumnos se desconcertaron todavía más, ¿no? Porque dijeron, bueno, nosotros hicimos los experimentos bien una vez o dos veces y hasta la tercera que viene nuestro jefe y eh, nos está supervisando, ya sale lo que normalmente había pasado. Seguramente aquí estarán pensando, pues así pasa a veces, ¿no? Que nosotros estamos haciendo los experimentos y no salen y lo repetimos frente a nuestro tutor y nos sale y entonces nos quedamos así como que, pues es que yo lo hacía igual, pero no me salía hasta que vino el tutor y lo hice frente a él. Ya me salieron los experimentos. Algo así supongo que han de haber sentido los alumnos y los trabajadores de Luis Pasteur en su laboratorio. Pero, ¿qué hay detrás de esto y por qué hablamos de este experimento cuando hablamos de la historia de la inmunología? Pues lo que estamos viendo aquí, jóvenes, no es más que el mecanismo de acción de muchas de las vacunas que usamos incluso actualmente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La atenuación de un patógeno, en este caso la pastorela, y esta atenuación puede ser de varias formas. Ahora conocemos procesos físicos, procesos químicos, y en este caso, el mecanismo por el cual estamos atenuando la bacteria es inhibiéndole los nutrientes, quitándole los nutrientes. Aquí lo que hicieron los alumnos de Luis Pasteur, pues bueno, lo hicieron accidentalmente, como lo pongo aquí entre comillas, porque no era su intención. Pero pues bueno, si esto hubiera pasado en cualquier otro laboratorio, seguramente hubiera dicho el jefe, no, tiren todo y vuelvan a repetir y pues se hubieran quedado simplemente con lo que ya habían visto antes, ¿no? Pero no, aquí está lo importante y la característica que habíamos platicado desde la clase pasada, la observación. La observación es muy importante cuando estás en un laboratorio. Cuando parece que estás cometiendo errores, en la ciencia difícilmente se pueden cometer errores sin que uno aprenda de esos errores, ¿no? Y es lo que pasó en el laboratorio de Luis Pasteur. Esos aparentemente errores, pues justamente fueron lo que les dio las evidencias suficientes para poder determinar que la atenuación de un cultivo podía servirme para inmunizar a unos animales, en este caso son las gallinas. ¿Y cómo es que lo estamos inmunizando? Me gustaría que ustedes aquí se imaginaran la respuesta inmunológica como una fuerza, como si fuera un puño. Hagan de cuenta que pongan un puño frente a ustedes, levanten su mano derecha y pongan el puño cerrado, y eso va a representar la respuesta inmunológica. Es más, déjenme prender la cámara para que me vean cómo lo estoy haciendo. Imagínense que ponen un puño en frente y eso representa la respuesta inmunológica. Y todos los patógenos que nos están rodeando, porque todo el tiempo estamos rodeados de patógenos, representan su puño izquierdo. Entonces, siempre hay una fuerza que están peleando. Cuando nosotros nos enfermamos es porque el puño que representa o la fuerza que representa las bacterias nos están ganando. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos de patogenicidad
más sofisticados que mi respuesta inmunológica no ha podido descifrar, como lo está pasando ahora con el SARS-CoV-2, en el cual mi respuesta inmune jamás había visto a ese virus y pues le cuesta trabajo pues adaptarse para poder defendernos, ¿no? Entonces, esa fuerza nos está ganando nuestra respuesta inmune. ¿Qué pasa cuando nuestra respuesta inmune está fuerte? Pues bueno, siempre están en un equilibrio constante y yo no me enfermo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo pongo un cultivo viejo y esas bacterias pues ya están debilitadas? Como les decía, las bacterias no van a gastar su energía. Si tienen poquita alimento y por ende tienen poca energía, no van a gastar esa poquita energía en mantener mecanismos de patogenicidad y factores de virulencia. Entonces empiezan a perder fuerza. Entonces mi respuesta inmunológica empieza a ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque mi respuesta inmune pues está fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando gano esa batalla? Pues empiezo a aprender cómo es ese patógeno, cómo es esa bacteria, cómo es esa estructura. Lo empiezo, literalmente ya cuando veamos en la siguiente clase los diferentes tipos de células, los empiezo a fagocitar, a tragármelas como si fuera literalmente un alimento para mis células de la respuesta inmune. Y tengo diferentes mecanismos para poder identificar qué es un patógeno. Y entonces, una vez que lo identifico, una de las características importantes de la respuesta inmunológica es que puedo recordar los eventos previos. Eso se le conoce como memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica me va a servir para que cuando esté en contacto, ahora sí, con el patógeno, con la bacteria que está fuerte, porque viene de un cultivo fresco, entonces va a venir con fuerza, pero yo ya voy a tener más fuerza todavía porque esa fuerza me la confirió pues haber aprendido previamente al estar en contacto con un patógeno que fue atenuado previamente, que fue debilitado. Entonces, este es el fundamento de muchas de las vacunas con las que contamos actualmente. Se atenúa un virus, se inactiva un virus, perdón, se atenúa una bacteria para que mi organismo pueda identificarlo y poderlo procesar más fácilmente y entonces generar mis anticuerpos, que también va a ser un concepto que vamos a aprender a lo largo de este curso. Factores muy importantes para determinar la capacidad de la respuesta inmunológica ante una amenaza. Luis Pasteur no solamente trabajó con eso fue uno de los múltiples trabajos que realizó. Él también, dentro de la inmunología, de hecho, este personaje, solamente vamos a tocar aquí los experimentos que tuvieron que ver con la inmunología, pero si nosotros leyéramos la biografía de Luis Pasteur, nosotros podríamos darnos cuenta que hizo muchísimos aportes a la ciencia, no solamente dentro de la inmunología, también dentro de la industria del vino, dentro de la industria de la seda. Tuvo descubrimientos muy importantes y solucionó muchos problemas que tenían a Francia sumida en problemas económicos, pero pues nosotros vamos a hablar solamente de los problemas de salud, los problemas que tienen que ver con la respuesta inmunológica y con el despertar de la respuesta inmunológica. Porque, pues bueno, eso es lo que nos importa a nosotros dentro de la materia de inmunología, ¿no? Entonces, Luis Pasteur, pero sí, le recomendaría que leyeran la biografía de Luis Pasteur porque sí es muy interesante cómo describe sus experimentos, cómo lo realizó y pues también el contexto de esa época. Siempre se les dice que pues hay personajes que están adelantados a su época y sin duda Luis Pasteur lo fue pues por muchos años, ¿no? O sea, se adelantó a su época por mucho tiempo. Él también trabajó con la vacuna contra la rabia, haciendo preparados de tejido nervioso, realizando experimentos con conejos. Después de ver cómo funcionaba la respuesta inmunológica, él no lo sabía todavía en ese entonces que era una respuesta inmunológica, porque en ese entonces todavía no se conocían que había células especializadas en llevar a cabo la respuesta inmunológica. Se descubrieron unos cuantos años después y fueron tan importantes que prácticamente persona que describía un proceso inmunológico o una célula inmunológica era acreedor al premio Nobel. Así de importante son los descubrimientos dentro de la inmunología. A diferencia de otras áreas de la medicina, no es por obviamente demeritarlo porque pues, simplemente estamos dentro de la misma área, pero todos los procesos inmunológicos descritos o las células descubiertas dentro del área de la inmunología ha dado lugar a premios Nobel.
Y eso lo vamos a revisar también un poquito más adelante en la clase. Los diferentes descubrimientos ya relacionados directamente con la inmunología. Él trabajó, como les decía, con la vacuna. Entonces, al hacer estos experimentos como los hizo con la bacteria Pastorella, dijo, ¿qué pasará si hago lo mismo, pero con otros patógenos? Y como había muchas infecciones de rabia transmitida a humanos en esa época, pues empezó a trabajar con la rabia. Pero ustedes saben que la rabia, a diferencia de las bacterias, la rabia no puede crecer, o más bien, el agente patológico que ocasiona la rabia, ¿cuál es? Es un virus, es diferente a una bacteria. Y entonces, ese virus requiere, como todos los virus, un lugar para poder ser viable. Aquí vamos a entrar en la polémica de que si los virus están vivos o están muertos. Más bien a mí me gustaría llamarlos o tratarlos como si los virus estuvieran en un ambiente viable o no viable, porque finalmente un virus es un ente que se apropia de la maquinaria biosintética de la célula que infecta para poder reproducirse y esparcirse a otras células. Eso no lo puede hacer como lo hacen las bacterias en un medio de cultivo. Aunque yo le ponga todos los nutrientes a un virus, el virus requiere forzosamente de unas células o un cultivo celular, si lo quiero hacer en el laboratorio, para poder reproducirse y después pues, diseminarse en el organismo. Entonces, ¿cuál es el tejido que se requiere para que el virus de la rabia se pueda reproducir? ¿Alguien se acuerda o alguien sabe dónde se reproduce el tejido más bien, sí, cuál es el tejido donde se reproduce el virus de la rabia? Si no lo pueden poner en el chat, lo tengo aquí Era bien muy abierto. afín al tejido nervioso, ¿no? En el cerebro, en el tejido nervioso, exacto, muy bien. Se requiere tejido nervioso. Entonces, imagínense que a Luis Pasteur le traen perros infectados de rabia. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno, dice, voy a hacer lo mismo que hacía con el cultivo de las bacterias. Debo dejarlo que se haga viejo el tejido y que se seque, ¿no? Entonces, lo que hacía Luis Pasteur, obviamente, eso, si lo hicieran alguien en esta época, pues sería, incluso más bien estaría ya prohibido hacer esa clase de experimentos. Lo que hacía Luis Pasteur era abrir a los animales, abría a los perros, les sacaba el cerebro, todo la médula espinal, la mayor cantidad de tejido nervioso que pudiera recuperar y los ponía a secar. ¿Cómo los ponía a secar? Obviamente en esa época no había desecadores tan modernos y tan sofisticados, perdón, como los tenemos hoy en día. Él los ponía a secar al sol, así tal cual. Entonces, ¿y dónde el laboratorio? Pues obviamente sabemos que pues, debe ser un área que si está trabajando con bacterias y virus, pues lo menos que quiere son contaminantes externos, ¿no? ¿Qué es lo más cercano al sol dentro de un laboratorio del área clínica o del área incluso veterinaria, cualquier laboratorio que estemos hablando? Pues son las ventanas. Entonces, imagínense ese panorama, imagínense que viajaran en el tiempo y pudieran entrar al laboratorio de Luis Pasteur. Lo primero que verían sería pues sus cultivos de pastorela de un lado en la mesa y en las ventanas colgados los cerebros con la médula espinal de todos los perros que habían llegado con rabia, esperando que se sequen para mimetizar un poco el ambiente hostil al cual se habían enfrentado sus bacterias o pastorela en el medio de cultivo viejo. Entonces, como aquí, pues el medio de cultivo es el cerebro y la médula espinal, todo el tejido nervioso, pues dejaba que se secara para que pues pareciera como si fuera un cultivo viejo, ¿no? Y entonces, de ahí, ya una vez que estaban secos y deshidratados los cerebros, los machacaba en un mortero y los mezclaba los disolvía en agua para poder hacer las inyecciones. Esto se parece mucho, si se fijan, a lo que hacían los chinos y los turcos con el virus de la viruela, nada más que pues, en lugar de las pústulas, pues él tenía los cerebros, los machacaba, los hacía polvito también y los resuspendía en un poco de agua simplemente para ayudarlo a inyectar. Y muy parecido también a lo que hizo con Pastorela. Entonces era como la unión de esos dos experimentos, de esos dos mundos del virus, de la bacteria, tratando de seguir una misma metodología, ¿no? Como les digo, Pasteur en esa época pues no conocían o no se sabía en ese entonces pues que habían células de la respuesta inmune, pero él intuía que había algo en nuestro organismo que era capaz de reaccionar de una manera favorable cuando el virus estaba debilitado o atenuado, si hablamos propiamente ya
con los términos que ahora conocemos. Entonces, pero y en esta foto que tenemos aquí también es muy representativa porque vemos a Luis Pasteur acá atrás. Luis Pasteur en esa época ya, obviamente, todo el mundo lo conocía porque además, pues, como les digo, no solamente trabajaba en pro de la salud de la población en general, sino que también trabajaba para la industria. Entonces, Luis Pasteur ya en ese entonces era un personaje reconocido y pues obviamente también envidiado por muchos empresarios y por muchos otros científicos, ¿no? Que no tenían los resultados que él tenía. Entonces ya tenía una reputación y un nombre que cuidar. Y entonces en esta fotografía, en este dibujo que tenemos aquí, vemos como Luis Pasteur está en la parte de atrás, como dando indicaciones, como siguiendo ahí atentamente a ver qué es lo que está haciendo su asistente que está aquí, aplicándole una vacuna a este niño. Este niño que tiene como nombre, o bueno, tuvo como nombre Jacob Meister, recibió la primera vacuna en contra de la rabia. ¿Y por qué dirán, aquí se preguntan, bueno, ¿y por qué le confió la primera vacuna, algo tan importante? ¿Por qué se lo confió a su asistente y no lo hizo él? Él está muy pegado ahí cerca, como viendo, a ver, no se vaya a equivocar, vaya a inyectar bien, toda la cantidad que le puse a la jeringa que se le inyecte bien. O sea, perfectamente ahí, ¿no? O sea, no, si fuera en la época actual, seguramente pues Jacob Meister pues, estaría con su celular grabándose la selfie para pues, mostrarla en sus redes sociales, en su TikTok, en su Face, para que vieran todos que pues se está vacunando, ¿no? Y pues esperamos que no le pasara como muchos de los fails que hemos visto en los videos, que pues se le cae la jeringa o no le quita el tapón o le inyecta y se sale el líquido por otro lado. Entonces, estaba súper atento Luis Pasteur aquí, que no pasara nada de eso. Pero lo que cuenta la leyenda, también volvemos a las historias, es lo que me gusta de la historia de la inmunología, contarlo como si fueran historias y se imaginen como si estuvieran ahí. Lo que cuenta la leyenda es que dicen que Luis Pasteur estaba atrás porque tenía ya un renombre y no estaba completamente seguro. Como era la primera vez que aplicaba una especie de vacuna con virus, no sabía si iba a funcionar. Entonces no quería que su nombre estuviera involucrado en una falla de un producto que él hizo de la vacuna, ¿no? Entonces dijo, bueno, si falla, pues digo que mi asistente pues no la supo aplicar o pasó algo y yo no fui el que la aplicó, ¿no? Si yo la aplicara, pues bueno, estaría bien. Dice Selene Mañoso, pues sí, o sea, de Luis Pasteur no tenía nada, ni un pelo de tonto, ¿eh? Entonces, o sea, no, pues yo tengo patrocinios, tengo marcas que tengo que cuidar, entonces pues mejor que mi asistente lo haga y pues si sale bien, pues digo, pues yo estuve trabajando, claro que iba a salir bien hasta un asistente puede aplicarlo, ¿no? Y si fallaba, pues bueno, es que no, pues yo creo que no la aplicó bien aquí el enfermero y pues bueno, traigan otro niño, ¿no? Porque pues, este no funcionó. O algo así. Desde ese tiempo había miedo a las funas. Sí, algo así. Entonces, pues Luis Pasteur ya se la sabía y más adelante, bueno, en la siguiente diapo vamos a ver por qué también, cómo estaban las cosas en ese entonces. Los franceses son un tema aparte, ¿no? Entonces, la cultura francesa siempre ha sido como muy, si a veces nos quejamos de los mexicanos que dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, en Francia nos dicen quítate que ahí te voy, ¿eh? Entonces, le tendieron muchas trampas a Luis Pasteur, vamos, y hay una muy famosa, que incluso hay una pintura muy famosa de una trampa que le pusieron y que no funcionó y que tiene que ver con la inmunología, por eso lo tomamos aquí. Entonces, esto fue la primera vacuna. Publica sus trabajos Luis Pasteur, una familia fue a pedirle ayuda con su hijo que había sido mordido por un perro con rabia y el niño se salvó. Entonces, pues, la fama de Luis Pasteur se hizo todavía más... ¿qué estoy haciendo? Se hizo más grande la fama de Luis Pasteur. Entonces, con eso se ganó todavía más atención, ¿no? Y entonces, como ya ganó más atención, entonces le preguntaban, ¿qué es lo que le aplicaste y cómo son tus procedimientos? Obviamente, Luis Pasteur hizo lo mismo que Edward Jenner de documentar todo y dejar todo, pues, bien detallado en sus protocolos para que otras personas lo pudieran reproducir. Entonces, en ese momento tuvo que acuñar un término para llamar a esta metodología, porque obviamente ya si ustedes lo ven, tanto lo que pasó con la pastorela en las bacterias como lo que pasó con el virus de la rabia aquí,
lleva una metodología muy parecida y un fundamento. Ese fundamento a lo mejor viene incluso desde lo que hacían los chinos. Entonces, ya acuñó este término como acuñó el término de vacunación del latín vaca. Justamente era como les mencionaba en la clase pasada, esto fue en honor al animal que utilizó Edward Jenner para hacer sus experimentos, porque él entendió el valor desde ese entonces y que de hecho es algo que actualmente se sigue honrando en el Instituto Pasteur en Francia, es el valor de los animales dentro de los avances científicos, no solamente para pues en pro de los mismos animales, sino también de la humanidad en general. Prácticamente no reconoce Luis Pasteur en ese momento que si no fuera por los animales, nosotros no obtendríamos esa generación de conocimiento y obviamente ese beneficio que conlleva el generar ese conocimiento, obviamente a consecuencias o a costa de el sacrificio pues de los animales que pues mueren en el desarrollo de esos experimentos, ¿no? Entonces, en honor al animal que utilizó, que fue obviamente pues, las vacas de Edward Jenner, acuna el término vacunación. Y a partir de ahí, toda la comunidad científica va a llamar a este protocolo un protocolo de vacunación. Ahora, aunque ya los protocolos, incluso si hablamos de la vacuna más reciente contra COVID-19, pues es una metodología que se sigue para crear esa vacuna muy diferente a la que hizo Luis Pasteur en su inicio. Sin embargo, nadie le pone un nombre diferente, nadie conoce a la vacuna del COVID como no sé, otro nombre que no tenga que ver con la vacunación. Entonces, todo el mundo ya identifica la vacunación gracias a que Luis Pasteur acuñó ese término. Esta es la fotografía que les mencionaba. En 1881, en un poblado francés, que está aquí, Pouilly-le-Fort, realizó su famosa demostración vacunando a varias ovejas contra el carbunco frente a un jurado y la opinión pública. Entonces, mientras más famoso era Luis Pasteur, más enemigos se ganaba y incluso se ganó como enemigos a muchos de sus colegas de esa época. Entonces, cuenta la leyenda que para este experimento, pues mucha gente decía que Luis Pasteur era un charlatán y que inventaba sus resultados y que pues todas las personas que decían que que se habían beneficiado por las vacunas de Luis Pasteur serán compradas por él, ¿no? También, ahorita que me acuerdo, también dice la leyenda que, por ejemplo, Jacob Meinzer, Luis Pasteur era un personaje francés, era un ciudadano francés. Después creó su instituto Luis Pasteur, obviamente porque ya tenía grandes patrocinios y tenía mucha fama. Logró construir un instituto que ahora conocemos como Luis Pasteur, que está en Francia, uno de los institutos más importantes de investigación del mundo. Y cuenta la leyenda que esta fotografía está en el Instituto Luis Pasteur para recordar pues este protocolo que siguió y que inició Luis Pasteur para recordar cuando acuñó el término de vacunación. Y dicen que Jacob Meinster no solamente se salvó, sino tuvo una vida, una infancia saludable, llegó a ser adulto y dicen que cuando Jacob Meinster creció, era el portero, eran estas personas que abren la puerta y cierran la puerta cuando se acercan las personas a una puerta. Ahora, pues bueno, las puertas ya son automáticas y ahora, pues menos con esta pandemia, pues que haya una persona dedicada solamente a abrir y cerrar una puerta. En ese contexto de esa época, era muy común los porteros, entonces dicen que Jacob Meinster llegó a ser el portero del Instituto Luis Pasteur, que, pues bueno, eso denota que pues no solamente se curó de la rabia de una enfermedad que era una sentencia a muerte en esa época, sino que tuvo un desarrollo de su vida pues, prácticamente normal, ¿no? O sea, no tuvo una consecuencia el haberle aplicado este protocolo experimental en ese momento. Al contrario, tuvo una vida que le llegó a dar para ser adulto y poder trabajar como portero en el Instituto francés, en el Instituto Pasteur en Francia. Entonces, regresando a este experimento, lo que pasó en este experimento era que decían que Luis Pasteur, pues todo lo amañaba en su laboratorio, ¿no? ¿Por qué no dejaba entrar y que vieran todos cómo hacía sus experimentos? Entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo a la vista del público. Había jurados, había comunidad científica en ese lugar y hacían los experimentos. Entonces trajeron dos grupos, uno de ovejas que iban a ser vacunadas con la vacuna
creada por Luis Pasteur contra el carbunco, y otras ovejas que solamente se les iba a poner agua, o sea, no se les iba a poner absolutamente nada de la preparación de Luis Pasteur, y los detractores de Luis Pasteur decían que pues se iba a hacer, que iba a ser lo mismo, ¿no? Que las ovejas que se iban a morir iban a ser la misma cantidad en las no vacunadas y en las vacunadas. Entonces, pues hicieron el experimento, inocularon con la vacuna de Luis Pasteur, las metieron a un corral y cuenta la leyenda que en las noches llegaron las personas pues a tratar de hacer trampa con Luis Pasteur y vacunaron o más bien inocularon a las vacas, a las ovejas que habían sido vacunadas con Luis Pasteur con el agente causante del carbunco. ¿Para qué? Pues para aumentar la cantidad de muertes en su lote o en el número de animales que había vacunado Luis Pasteur, y no lo hicieron con los de ellos. Entonces, pero como funcionaba la vacuna de Luis Pasteur, lo que hizo fue que que despertara la respuesta inmunológica. Eso no lo sabían las personas que querían hacer la trampa a Luis Pasteur. Entonces, reavivaron o reactivaron la respuesta inmunológica de las ovejas y potencializaron su respuesta en contra del patógeno del carbunco. Cuando pasaron 2-3 semanas, regresaron para ver cuántas ovejas habían muerto y se dieron cuenta que pues habían muerto, del grupo de Luis Pasteur prácticamente ninguna había muerto. Y ninguna había muerto, ¿por qué? Porque tuvieron una especie de refuerzo con la trampa que le quisieron hacer a Luis Pasteur. Es como lo que ahora conocemos. O sea, tenemos una vacunación y después, ¿por qué tenemos un refuerzo? Pues porque tenemos que estimular por segunda vez a la respuesta inmunológica para que reconozca de una mejor manera al patógeno y lo pueda eliminar más eficientemente. Entonces, sin darse cuenta, lo que estaban haciendo era potencializar el efecto de la vacuna de Luis Pasteur. Entonces, pues prácticamente ninguno de los animales de Luis Pasteur murió, y pues sí murieron en los animales que fueron solamente inoculados con agua. Eso, como fue a la opinión pública, todo el mundo vio cómo hizo las inoculaciones de Luis Pasteur, cómo iban muriéndose las ovejas del lado de que no estaban vacunadas. Entonces ahí sí no hubo lugar a duda. Todo el mundo le creyó. La opinión pública, que a veces pareciera que es más importante la opinión pública que la opinión científica, quedó más que convencida que los experimentos de Luis Pasteur eran los necesarios que se requerían para hacer una vacuna, y pues quedó demostrada pues la capacidad de Luis Pasteur, ¿no? Entonces, pues bueno, si querían dejarlo en ridículo y quitarle méritos a Luis Pasteur, pues le salió simplemente la jugada mal, y pues Luis Pasteur sí es más famoso. Ya por último, para hablar de los aportes de Luis Pasteur al área de la inmunología, 14 campesinos procedentes de Rusia llegaron al laboratorio de Luis Pasteur, habían sido mordidos por lobos con rabia, recibieron el tratamiento y lograron sobrevivir 11. Esta se dice que era la fotografía de los campesinos que viajaron. Incluso la fama de Luis Pasteur ya había atravesado las fronteras de su país, incluso habían llegado a otros países como es Rusia, y pues viajaban tantos kilómetros para poder llegar a París, a Francia, y poder ser tratados con la vacuna de Luis Pasteur. Entonces, 14 campesinos que pues, prácticamente estaban condenados a muerte, porque si en ese momento si te mordía un animal, un lobo con rabia, pues era una sentencia a muerte prácticamente. Con el tratamiento de Luis Pasteur, con la vacunación, lograron sobrevivir 11. Se dice que los otros 3 que no lograron sobrevivir, pues fue porque, pues imagínense, un viaje de Rusia a Francia, y pues además en las condiciones de un ataque de lobos, pues bueno, ¿cómo habrán llegado esos pacientes ya a Francia? No, prácticamente, pues a lo mejor no solamente la vacuna no iba a tener efecto, sino pues prácticamente ningún tratamiento por las condiciones tan adversas por las cuales atravesaban esos pacientes en ese momento. Entonces, esto reforzó todavía más el valor y el aporte de Luis Pasteur hacia el área de la inmunología.
Después ya hablamos de diferentes elementos que nos dejan ya ver procesos un poco más definidos y más a detalle de la respuesta inmunológica, y empezamos con dos grandes corrientes. Siempre en la ciencia ha habido grandes, y de hecho yo creo que es necesario para que la ciencia pueda generar más conocimiento. Siempre ha habido como pequeñas batallas, por ponerlo entre comillas, por decirlo de alguna manera amigable, batallas en el buen sentido de la palabra, de diferentes grupos de investigación, ¿no? O sea, que uno demuestra uno y el otro no le cree y hace sus experimentos para demostrar su teoría, y los otros, al ver que los experimentos de la otra persona funcionan, pues hace otros experimentos todavía más detallados para poder describir los suyos, y cada quien defender su teoría, ¿no? Cada quien defender sus experimentos. Y eso nos llevó a un punto en el cual teníamos a la comunidad relacionada a la inmunología dividida en dos: la que creía en la teoría celular y la que creía en la teoría humoral. Primero vamos a ver de dónde salen estos nombres. ¿Por qué se llama teoría celular y por qué la otra es teoría humoral? Pues bueno, la teoría celular hace referencia a que hay elementos que, ambos dicen, tanto celular y humoral, nos dicen que hay elementos en nuestro organismo que nos pueden defender contra los ataques de las bacterias, de los virus y de todo lo que nos pudiera generar una enfermedad. La teoría celular nos dice que esos elementos son de origen celular, es decir, son células tal cual que están dentro de nuestro cuerpo, que son encargadas de defendernos. Y la teoría humoral, y viene de humoral porque pues antes se conocían como los humores del cuerpo. Todos los humores son las secreciones y elementos que no son células propiamente, que generamos, que producimos y que están en nuestro cuerpo. Se conocen los humores como las heces, la orina, el sudor, la saliva y la sangre también. Entonces, se decía que en el humor de la sangre había elementos que me permitían resistir los ataques de las bacterias y de los virus. Entonces, uno grupo decía, no, son las células de mi cuerpo lo que me protege, y otro decía, no, es algo que está en el humor, algo que está en la sangre, que es lo que me protege. Entonces, estos descubrimientos, estos aportes fueron tan importantes que les adelanto, tanto para la teoría celular, para Elie Meshnikov, que fue el principal promotor de esta teoría, ganó el premio Nobel, como Emil Bomberg y Shibasaburo Kitasato. Bueno, este es Shibasaburo Kitasato, seguramente ya lo habrán identificado, que es él, pero solamente le dieron el premio Nobel a Emil Bomberg. Nosotros en la inmunología siempre mencionamos a los dos científicos porque realmente los dos merecían ganar el premio Nobel, pero debido a su origen japonés, Shibasaburo Kitasato, no le dieron el premio Nobel obviamente, aquí vemos también la injerencia de la política dentro de, inmiscuida en todos los ámbitos de la vida, incluido la ciencia, desde 1890. Al ser japonés y al estar, al no ser buen visto pues, por las guerras, porque estaban en disputa en esa época, solamente le dieron el premio a Emil Bomberg. Emil Bomberg era de origen belga, él era de Bélgica, y pues Kitasato era japonés. Entonces, por ser japonés, no le dieron el premio Nobel a él, aunque sus aportes fueron igual de importantes. De hecho, trabajaban hombro a hombro, Emil Bomberg y Kitasato trabajaban en el mismo laboratorio, pero solamente le dieron el premio a Bomberg. Y pues Elie Meshnikov trabajaba él solo, ¿no? Después, entonces, ¿qué dice la historia o cómo cuenta la leyenda que Elie Meshnikov se ganó ese premio Nobel? Fue de la siguiente manera. Elie Meshnikov encontró que al pinchar con una espina una pulga de agua, observaba que son reclutadas las células que intentaban comerse esa espina. ¿Cómo hizo este experimento? Y cuenta la leyenda, y depende de quién cuente la historia, le puede poner como más o menos historia, pero más o menos dice así, jóvenes. Decían que Elie Meshnikov era un amante de la ciencia. Todo el tiempo estaba pegado a su microscopio y trabajaba con estas pulgas de agua. Entonces, todo el tiempo estaba viendo a las pulgas y le estaba viendo cómo se movían, les ponía cosas y veía que hacían diferentes, pues, los efectos que tenían, ¿no? Él trabajaba también con diferentes colorantes, se lo ponía a las pulgas de agua para verlas. Tiene una característica
fundamental para sus experimentos, estas pulgas de agua que son transparentes y al verlas al microscopio, pues puedes ver su funcionamiento interno en la, de este organismo, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda que Elie Meshnikov, pues, era una persona que estaba casada y entonces, pues, como estaba dedicada y siempre se la pasaba en su laboratorio, hasta los fines de semana, pues su esposa ya estaba harto de él, ¿no? O sea, le dijo, ¿sabes qué, Elie? O sea, tú nada más tienes en cabeza tu microscopio y te la pasas trabajando y entonces, pues, pues yo no puedo seguir con una vida así, ¿no? Con alguien que no ponga atención. Entonces, cuenta la historia que, pues, Elie Meshnikov, pues, como estaba consciente pues, que la estaba regando con su esposa, dijo, pues, ¿sabes qué? Pues vámonos de vacaciones, ¿no? Pero pues Elie Meshnikov sabía que pues su amor estaba con la ciencia, ¿no? Entonces pues decía, pues vámonos de vacaciones, ¿a dónde la llevaré? Pues vámonos a la playa, donde pues curiosamente pues podría encontrar, o si encuentra un río por ahí cerca, pues podría encontrar pulgas de agua y pues así como guardas tú tu traje de baño en tu maleta, guardas tus lentes de sol, tu sombrero, pues Elie Meshnikov pues, guardaba su microscopio, ¿no? O sea, quién sabe si me encuentre algo por ahí, pues lo pueda ver al microscopio, ¿no? Entonces, pues Elie Meshnikov se cuentan que pues, empacó su microscopio para las vacaciones, entonces se fueron de vacaciones y encontraron justamente pues un río de agua donde encontró las pulgas de agua y pues tomó un poco de agua y se puso otra vez en medio de sus vacaciones a seguir trabajando con sus pulgas de agua, ¿no? Entonces pues su esposa ya estaba harta de él y pues decía, no, pues hasta en las vacaciones tengo que aguantarlo trabajando. Él investigó otra vez, recapacitó y dijo, no, pues voy a regalarle un ramo de flores a mi amada esposa porque pues, yo quiero llevar la fiesta en paz, ¿no? Y pues ella es importante para mí. Entonces, Elie Meshnikov le regala un ramo de flores a su amada esposa y pues las flores eran rosas, ¿no? Las rosas, pues como saben ustedes, tienen espinas. Entonces, se le ocurrió a Elie Meshnikov esa noche que le regaló ese ramo de flores. ¿Qué pasará si pincho una de las pulgas de agua con la espina del ramo de flores que le regala a mi esposa? Entonces tomó la punta de una espina con sus pinzas, se la introdujo a la pulga de agua y entonces observó lo que le llevó a ganar el premio Nobel. Las células que estaban alrededor de la punta de la espina empezaron a agruparse al lado de la espina. Y entonces pareciera que, entonces eso le llamó la atención a Elie Meshnikov e hizo un aumento a esa parte y pareciera que trataban como de comerse la espina. Entonces dijo, cuando hay algo extraño que se introduce al cuerpo, hay células que están tratando de defenderme porque yo le estoy ocasionando un daño físico a la pulga de agua, pero la pulga de agua tiene elementos celulares que la están defendiendo. Si una pulga de agua lo tiene, seguramente los humanos también lo tenemos. Y entonces ahí se generó la teoría celular. Ahora sabemos que esas células que estaban ahí y que Elie Meshnikov los vio en el microscopio, ahora sabemos que se llaman macrófagos. Los macrófagos son las células encargadas de fagocitar o tragar o comerse todos los elementos extraños que entran a mi organismo. Y pues, ¿qué elemento más extraño que una rosa, ¿no? Que una rosa de un ramo regalada a la esposa enojada. Entonces, así fue como Elie Meshnikov descubrió que habían elementos celulares que me protegen de elementos extraños que me causan daño. Pues, ¿qué descubrimiento tan más claro y tan más evidente? Pues, tan claro que pues, le vamos a otorgar el premio Nobel a Elie Meshnikov, ¿no? Entonces, pues todo el mundo, la teoría celular es lo que lo que realmente nos protege de las enfermedades, ¿no? Pero por otra parte, Emil Bomberg y Shibasaburo Kitasato estaban realizando también experimentos y lo que hicieron ellos fue trataron a personas con sueros de personas que se recuperaron de difteria, postulando así la teoría humoral. ¿Cómo hicieron realmente estos experimentos Bomberg y Kitasato? Pues lo que hicieron fue, ellos estaban convencidos de que la protección realmente estaba en la sangre de las personas. ¿Y cómo lo hacían? Fíjense también aquí como en todos los experimentos que hemos visto, desde los experimentos de los chinos y los turcos, ¿se acuerdan que les decía
que era tan fina el arte de raspar las pústulas y las costras de las personas infectadas y tomar ese polvito blanco que sacaban las pústulas, mezclarlo con agua, era tan artesanal, e hacer una cruz en la frente, en el cuello, en la cara frontal, bueno, en el lado opuesto del brazo donde está el codo, en las muñecas, para poder hacer la inoculación como lo hacían los chinos y los turcos. Era tan artesanal y era un conocimiento tan aprendido a lo largo de los años que si le ponían un poquito más, pues mataban a la persona porque le estaban poniendo un virus que pues estaba todavía viable. Si le ponían menos, pues prácticamente no lo detectaba el cuerpo humano y era como si nunca hubiera estado en contacto. Ellos sabían cuál era exactamente. Y alguien podría pensar aquí, bueno, es que también eso es como un poco de suerte, ¿no? Un poco de suerte de si no lo estás midiendo, no lo estás cuantificando, pues puedes cometer ahí un error, ¿no? Lo mismo, alguien diría aquí, no, pues qué suerte fue de Eli Meshnikov pues de observar justamente esa espina, ¿no? O sea, pues prácticamente estuvo en el lugar y en el momento adecuado. Lo mismo con Luis Pasteur con sus cultivos. ¿Cómo fue que, que se le olvidaron los cultivos y regresaron de las vacaciones y los quisieron utilizar? Alguien hubiera dicho, no, pues los tiramos y pues creamos unos nuevos y hacemos de cuenta como que no pasó nada, ¿no? O sea, esos puntos como de suerte, pareciera que la suerte no, es realmente la causante de estos descubrimientos, ¿no? Pero bueno, aquí siempre les hago la acotación de, pues como dicen por ahí, ¿no? O sea, la suerte realmente favorece solamente a las mentes preparadas. Seguramente estas observaciones habían pasado frente a los ojos de muchas otras personas, incluso científicos también, pero hasta que pasaron frente a los ojos de personas que fueron, o científicos que fueron curiosos y observadores, pudieron darse cuenta de realmente lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, como les digo, la suerte puede estar ahí, la suerte, si lo quieren ver así de estos eventos pues aleatorios que nos pueden tocar, pero si uno no está preparado para aprovechar esas oportunidades, pues pueden pasar simplemente varias oportunidades frente a nosotros y nosotros no estaremos preparados para ello, ¿no? Entonces, jóvenes, la suerte solamente favorece a las mentes preparadas. Entonces, es lo que nos compete a nosotros, preparar nuestra mente para que cuando nos toque esa suerte, pues podamos aprovecharla. Lo mismo pareciera que pasó con Bomberin y Kitasato, porque ellos, ¿qué eran los experimentos que hacían? Tomaban sangre de personas, la centrifugaban, tomaban el suero, porque ellos, era la forma en la cual concentraban la sangre, la centrifugaban. Centrifugar, para los que no han estado en un laboratorio, es mover rápidamente, girar rápidamente y por fuerza se centrifuga, poder llevar todos los elementos hasta el fondo del tubo que se está centrifugando. Entonces, pues obviamente los elementos más pesados caen al fondo, como son las células, o sea, si te sacan sangre y centrifugan ese tubo de sangre, hasta abajo se van las células y los elementos menos pesados quedan arriba, que lo conocemos como el suero. Entonces, ese suero para Bomberin y Kitasato era el humor que tenía esa persona en su sangre. Entonces, ellos sabían que había algo en la sangre que me protegía contra los patógenos. Y entonces ellos en la centrifugación lo concentraban, o era lo que ellos creían, que concentraban ese humor y concentraban esa capacidad que tenía de una persona para poderse proteger, y entonces en ese suero, pues se lo inyectaban a una persona que no había estado previamente en contacto con los patógenos, y veían que esa persona se quedaba protegida. Entonces, pues Bomberin y Kitasato decían, aquí está más claro ni el agua, ¿no? O sea, más claro, ahora sí que ni las pulgas de agua. Yo paso la protección de un individuo a otro, si le saco sangre, la centrifugo y la concentro, y eso se lo inyecto a otra persona, le confiere protección. Eso también fue tan importante ese descubrimiento que pues les dio el premio Nobel a ambos, pero como les digo, por cuestiones políticas no se lo quisieron dar a Kitasato, pero ambos trabajaron de la misma manera, solamente lo tiene en la historia registrado Emil Bomberin, y
pues bueno, así también se creó la teoría humoral. Entonces, si se fijan, jóvenes, estos dos experimentos están bien detallados, bien diseñados y tienen su rol de suerte. El rol de suerte en el experimento de Bomberin y Kitasato es qué pasa si pones a dos personas que no son compatibles su tipo de sangre y se le inyectas a otra persona. Pues puedes ocasionar una reacción alérgica que incluso puede llevar a la muerte a la persona, ¿no? Entonces, y perdón, Bomberin y Kitasato ponían solamente el suero, pues bueno, podría ir ahí algunos restos de sangre, porque además la centrifugación que ellos hacían no era tan buena como la hacemos ahora, que pues bueno, sí, centrifugamos un tubo a 3,000, 4,000 revoluciones, 5,000 revoluciones por minuto, y tenemos bien definido dónde está el suero y pues podemos tomarlo simplemente, ¿no? En ese entonces las centrífugas no eran tan potentes y pues esa división no era tan marcada, entonces tenían que tomar con cuidado y pues si se llevaban algún, y seguramente pasó alguna vez, se llevaron algún eritrocito en la muestra y se le inoculaban o se le inyectaban a otra persona, pues ahí corrían el riesgo de pues, ocasionarle un choque anafiláctico a la persona, incluso pues llevarlo a la muerte, ¿no? Entonces ahí está el rol de suerte de, bueno, pues las transferencias que hicieron de suero de persona a persona, pues afortunadamente nunca les tocó una que no fuera incompatible y entonces sus experimentos pues pudieron tener un sustento, ¿no? Y pudieron publicarlos. Entonces teníamos ahí ya bien claros, o sea, o tú eras de los que creen en la teoría celular porque pues viste los experimentos, viste con tus propios ojos cómo los macrófagos están comiendo a los elementos extraños que entran a mi organismo, o sea, ¿qué más claro que eso? O estabas del lado del humoral, que veías tú también con tus propios ojos cómo pasaban el suero de una persona que había padecido una enfermedad a otra que no la había padecido y la segunda persona que no la había padecido ahora también estaba protegida. Si lo único que le estamos pasando es el suero, pues evidentemente la respuesta inmunológica y la protección inmunológica pues debe de estar en el suero. Si lo único que estoy pasando de una persona a otra es el suero, pues forzosamente tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, pues eran como dos grupos súper peleados, teoría celular y teoría humoral. Entonces, cuando pasa algo así, cuando pasa que la comunidad se polariza, y no solamente en lo político ni en lo social, sino en la ciencia también pasa lo mismo, porque somos humanos y pues nuestra naturaleza está en llevarnos a los extremos siempre. Miren, aquí se me faltaba describirles estos son los dibujos literal que hizo con su puño con su puño y letra, bueno, más bien con su puño y lápiz, Eli Meshnikov, donde describía cómo las células, miren cómo están rodeando a la espina, cómo están llegando de otros lados, incluso después hizo unos con bacterias y veía que pasaba lo mismo. Dijo, a ver, ¿será solamente con las espinas de las rosas? Voy a ponerle bacterias, voy a ponerle levaduras. Y veía que pasaba lo mismo, que trataban como de ser tragadas para defendernos pues del daño que nos pudieran ocasionar. Entonces, pues estaba, como les digo, la teoría celular y humoral en boga. Entonces, pues o eras de un lado, eras de los de teoría celular, o eras del lado de la teoría humoral. Entonces, en 1903 llega este personaje, Almond Bright, que dice, yo creo que ni la teoría humoral ni la teoría celular son absolutas. Debe de haber un punto intermedio, como en muchas otras instancias de la vida, como en otras muchas oportunidades en la vida. Estar en el punto medio de ambas teorías fue lo que, y más bien no cegarse hacia dos ideas, ¿no? O te ibas con lo celular o te ibas con lo moral. O creías en los experimentos de Eli Meshnikov o creías en los experimentos de Kitasato y, se me olvidó el otro nombre, Bomberin. O sea, creías en uno de los dos. Pues no, Almond Wright lo que hizo fue pensar más allá y decir, bueno, debe de haber un punto intermedio, seguramente los dos, o sea, si los dos experimentos están bien hechos, están bien diseñados y la evidencia que soportan cada uno, pues es bastante sólida. Pero debe de haber algo intermedio, algo que una las dos líneas. No podemos ser solamente o celular o humoral. Debe de haber algo que nos una a los dos. Y fue lo que encontró. Él observó que existían factores en el suero o el humor, como pues lo conocían en ese entonces, en la sangre,
que ayudaban a la fagocitosis y la llamó opsoninas. Entonces él dijo, ¿qué pasará si combino los dos experimentos? Si tomo células humanas o células, las tomo de los animales y reproduzco el experimento que hizo Elie Meshnikov con levaduras, bacterias, le doy levaduras, bacterias para que traguen, pero yo le pongo el suero que extraje de otra persona que haya estado en contacto con esa bacteria a esas mismas células y veo qué pasa. Y entonces cuando le puso el suero, vio que las opsoninas empezaban a fagocitar más rápido, es decir, potencializaba el suero, potencializaba el efecto de las células. Entonces dijo, aquí está el meollo del asunto. No es que seamos celular o es que seamos humoral, es que las dos se complementan. Cuando trabajan unidas es cuando funcionan mejor y es como funciona nuestro organismo. Nosotros tenemos tanto células que nos defienden como anticuerpos, que ahora los conocemos que son los elementos más importantes en el suero, que nos ayudan también a contrarrestar muchas enfermedades e infecciones. Entonces, Almond Wright dijo, no es teoría celular y humoral por separado, más bien eso, teoría celular y teoría humoral. Ambas son un todo, ambas funcionan en pro de la respuesta inmunológica, en pro de defendernos de los diferentes patógenos. Después, en 1898, Jules Bordet, que también ganó el premio Nobel, reconoce que existen dos factores en el suero, uno termoestable y otro termolábil, que ocasiona la lisis de bacterias. Aquí siguieron más los experimentos de lado para demostrar qué era ese elemento que estaba presente en el suero, porque pues, obviamente si de por sí era difícil ver a las bacterias fagocitando, porque pues había microscopios que no eran tan refinados como los que tenemos ahora, pues imagínense lo difícil que ha de ser ver y creer algo que pues no estás viendo como una célula. O sea, si la célula la veías y aún así eras como un poco escéptico, con los elementos del suero, y que ahora sabemos son los anticuerpos, incluso otras citocinas presentes en sangre, son más difíciles de ver. Entonces, pues si no los puedes ver con tus propios ojos en un microscopio como lo haces con las células que se encargan de la fagocitosis, pues tienes que ideártelas para encontrar mecanismos que te permitan o que te describan cuál es el proceso que está sucediendo en ese ambiente, ¿no? Entonces, Jules Bordet lo que hace es, bueno, voy a tratar el suero en diferentes condiciones y ver si pierde su efecto. Entonces, empieza a calentar, uno de los muchos experimentos que hizo fue calentar el suero y entonces se encontró que había dos elementos, uno que era termoestable y otro que era termolábil. ¿Qué significa o qué quiero dar a entender con las tres palabras de termoestable y termolábil? Es que había un elemento que era capaz de soportar altas temperaturas y otro que no era capaz de soportar altas temperaturas. Entonces, esto nos dejó ver algo muy importante y bueno, alguien diría aquí, bueno, pues solamente calentó el suelo y ya por eso le dieron el premio Nobel. No, lo importante aquí, por la razón que le dieron el premio Nobel, es que empezó a describir, no solamente se quedó con que, bueno, uno es termoestable y otro termolábil. ¿Cómo supo que había dos elementos? Pues entonces corrió en diferentes geles, en diferentes papeles, cromatografías, donde demostraba que había diferentes elementos en la sangre, presentes en la sangre. Y entonces los empezó él a clasificar, empezó a generar conocimiento y describía los tamaños, no podemos decir que describió las formas, porque obviamente no tenía las herramientas para hacerlo, pero sí insinuó cómo podrían ser las formas, porque él hizo bosquejos de cómo se imaginó él que podían estar funcionando, y entonces los bosquejos que hizo él son muy parecidos ahora a las imágenes que prácticamente ahora podemos reconstruir una proteína, y hablo de proteína porque los anticuerpos son de naturaleza proteica, son proteínas que están en nuestra sangre con una actividad catalítica, y esa actividad catalítica está dada por una de sus fragmentos, que justamente se afecta por la presencia de la temperatura. Todo esto lo menciono yo ya, pues sabiendo pues realmente cuáles son las cadenas que forman un anticuerpo, la naturaleza, como les digo, del anticuerpo, que sabemos que ahora son proteínas. Sabemos, seguramente lo vieron cuando llevaron en la clase de bioquímica, que las proteínas es un conjunto de aminoácidos que se conforman en estructura primaria, que son la pura secuencia de aminoácidos, una estructura secundaria,
en forma de alfa hélices o beta plegada, y después una estructura terciaria que le da una tercera dimensión a la proteína en el espacio, y que esa tercera dimensión ustedes saben que puede verse modificada con la aplicación de energía, y en este caso la energía que aplicó Jules Bordet fue el calor. Entonces, él se dio cuenta que pues al aplicarle calor, si había una fracción termolábil, es decir, que podía verse afectada por el calor, infirió que era una proteína, y entonces realizó los experimentos para ver de qué tamaño era esa proteína, qué forma tenía y cuál era la función que desempeñaba dentro del organismo, obviamente para defenderme, ¿no? Para relacionada al pues a los procesos inmunológicos, que en ese entonces no los tenía muy claros, pero pues que ahora sabemos que sí tenían que ver ahí. Después, en 1890, Roberto Koch, que también ganó el premio Nobel, trabajó con el bacilo de la tuberculosis observando lesiones inflamatorias en cobayos que previamente habían sido inoculados. Ahora esto se le conoce como hipersensibilidad tardía. Aquí, como todo en la vida, no todo es bueno ni todo es malo, ¿no? Hasta ahora habíamos hablado de la inmunología como, pues, células que me defienden haciendo fagocitosis, células que, o más bien elementos que están en la sangre que me protegen, que incluso puedo transmitir de un individuo protegido o inmunizado a otro individuo que no había sido retado, puedo pasar esa información de protección. Entonces, todo como que era bueno con la inmunología, no sé, hasta este punto, antes de esta diapo, decíamos, no, pues la inmunología, pues es lo más chido que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Porque pues, tenemos células, tenemos proteínas, tenemos moléculas, tenemos todo un repertorio, y si lo tenemos, lo tenemos en una persona normal, digo normal, sin ninguna inmunodeficiencia, ningún defecto genético. Tenemos todo este repertorio, tenemos desde proteínas, citocinas, que son elementos químicos, tenemos también diferentes péptidos que son más pequeños que las proteínas, tenemos células especializadas, células de memoria, células que tienen elementos, un arsenal completo para defendernos, o sea, tenemos prácticamente para defendernos de virus, bacterias, hongos, parásitos, todo lo que se nos cruza enfrente, tenemos algo para defendernos. Imagínense, si no lo tuviéramos, pues prácticamente tendríamos que vivir en una burbuja, que más adelante hablaremos del tema del niño ese de la burbuja, que tenía una inmunodeficiencia, y no nos enfermamos, o sea, estamos rodeados de bacterias en la mesa, en la computadora, en el ambiente, estamos rodeados de diferentes elementos que pueden ser patogénicos y sin embargo somos saludables. ¿Por qué? Pues porque está en un perfecto equilibrio, como lo mencionábamos hace rato. Entonces, la inmunología es lo mejor que hay y las células de la respuesta inmune es lo mejor que hay en nuestro organismo. Pues, ¿qué creen, jóvenes? Roberto Koch vino a deshacerla, a terminar con la luna de miel que teníamos con la inmunología y demostró con sus trabajos que hay un lado negro de la inmunología. ¿Qué pasa cuando la inmunología se volca y ataca a mis propias células? O no me defiende de lo que me debería defender, o reconoce algo propio como si fuera extraño. Eso es un término que vamos a aprender más adelante, vamos a describirlo bien, a detalle, pero eso es un proceso que es anormal y no debería de llevarse a cabo. Pero Roberto Koch lo demostró con sus experimentos que pues, hay algunos organismos que así lo manifiestan y pues la inmunología no es como lo habíamos visto hasta ese entonces, que es todo miel sobre hojuelas y que nos protege y que todo bien con ella, ¿no? También la inmunología se nos puede voltear, puede atacar a nuestras propias células. Entonces, él describió el proceso de hipersensibilidad, es decir, reconozco, o mi respuesta inmunológica reconoce de una manera tan fuerte y tan exacerbada y se estimula tanto con un elemento externo que empieza a atacar a mi propio organismo. Un símil que me gusta mucho ponerles a ustedes es, por ejemplo, la inmunología. Tener todo el arsenal dentro de las células de la respuesta inmune es importante, pero saber cómo utilizarlo es aún más importante. Y les pongo este ejemplo. Imagínense que ustedes están trabajando aquí o están tomando la clase y de repente se para una mosca enfrente de su monitor. Y imagínense que ustedes
son la respuesta inmunológica y la mosca es un patógeno que está amenazándolos a ustedes. Entonces, deben de ser capaces de reaccionar acorde al tamaño de la amenaza. Entonces, imagínense que dentro de todo su arsenal tienen en su mano izquierda un matamoscas y en su mano derecha una super bazooka para pues, defenderse de los elementos pues, más extraños y que los amenacen con más elementos, ¿no? Entonces, si ustedes no pudieran discernir en el tamaño de la amenaza y el único objetivo que tuvieran en mente es debo destruir cualquier amenaza que se me ponga enfrente, entonces podrían usar indistintamente para esa mosca que se paró en su monitor el matamoscas para matarla o la bazooka. Con los dos, ¿con cuál de los dos más bien podrían eliminar a la mosca? Seguramente aquí podrían decir, pues con ambos, ¿no? O sea, le doy con el matamoscas o con un bazucazo, pues con los dos elimino y ya cumplí con el objetivo que era eliminar cualquier amenaza que tuviera enfrente. Pero no, la hipersensibilidad es algo parecido como si hubiéramos usado la bazooka. ¿Eliminaste la amenaza? ¿Eliminaste el patógeno? Sí, sí la eliminé, pero también me llevé la computadora y la mesa y tal vez hasta la pared de enfrente, ¿no? Entonces, esa computadora, mesa y pared de enfrente no es más que sus propias células. La bacteria no está volando en el espacio, la bacteria se deposita en el estómago, en la nariz, en los pulmones. Entonces, si yo monto una respuesta de un bazucazo, pues me voy a llevar al patógeno, pero también me voy a llevar pues el tejido epitelial que esté en mi mucosa, el tejido epitelial que esté en los pulmones, las células que estén aledañas alrededor del patógeno. Entonces, eso justamente es lo que encontró Roberto Koch y describió, y por eso le dieron el premio Nobel. Encontró que hay situaciones en las cuales la respuesta inmunológica no puede medir qué tan peligrosa es una amenaza y entonces utiliza el arsenal o la opción más fuerte que tiene para acabar con ese patógeno. ¿Y qué consecuencia trae esto? Pues bueno, que no solamente eliminamos al patógeno, que era lo que quería la respuesta inmune, pero también nos ocasionamos un daño. Y muchas veces el daño, ¿qué efecto, qué cosa me podría haber hecho esa mosquita parada en el monitor de mi pantalla? Pues nada, ¿no? O sea, no le hubiera ocasionado nada a mi monitor, pero en mi afán de quitarla con la bazooka, pues no solamente me llevé a la bacteria o a la mosca, sino eliminé todo el tejido que estaba alrededor. Entonces, eso justamente es lo que les decía con el lado negro de la inmunología. A veces la inmunología nos juega una mala pasada y nos ataca a nosotros, o la solución que encuentra es una solución cuyo precio que hay que pagar es pues justamente que se dañen más células que el daño que me pudiera haber ocasionado el patógeno originalmente. Después, unos años después, en 1902, Portier y Riquet describen la anafilaxis a trabajar con perros y extractos de anémonas durante un crucero invitados por el príncipe de Mónaco. Aquí también está buena esta historia porque Portier y Riquet pues no han cambiado mucho las cosas como en ese entonces ahora, pues la ciencia no era algo que era muy redituable, ¿no? O sea, las personas que se dedicaban a la ciencia, pues prácticamente, pues no iban por el dinero, ¿no? O sea, finalmente, pues en la ciencia nunca se ha ganado mucho dinero. La ciencia a nivel como ellos, la ciencia a nivel básico, que la septicemia será un tipo de hipersensibilidad tardía. En la septicemia, lo que pasa es que las células de la respuesta inmune, hago cuenta que vamos otra vez al ejemplo de las fuerzas, ¿no? Entonces, mi respuesta inmune está peleando contra un grupo de bacterias, ¿no? Entonces, estoy peleando constantemente. Las bacterias se pueden reproducir a cierta velocidad. Si yo tengo más bacterias, por ejemplo, si la septicemia se presenta cuando yo tengo diferentes focos de infección o un foco de infección muy fuerte donde hay una carga bacteriana muy fuerte e incluso puede llegar si llega, por ejemplo, a torrente sanguíneo, pues prácticamente encuentra vía para diseminarse a todos los diferentes órganos, porque pues, todos los órganos están irrigados, ¿no? Entonces, uno de los trabajos de la respuesta inmune es contenerlo, y contenerlo no solamente es pelear contra ello, sino atraparlo y no dejarlo que se mueva, porque si esto se esparce, las bacterias se esparcen, pues puede llegar a otros lugares y ocasionar una septicemia. Entonces, lo que hace es contenerlo y lo que pasa ahí es que la respuesta inmune, pues como todas las células, llega a cansarse. Entonces,
el mantener una respuesta inmunológica por mucho tiempo elevada, pues hace que lleguemos, no pasamos a una hipersensibilidad, sino más bien se nos acaban los recursos y pues las bacterias siguen creciendo y entonces nos ganan la batalla. En este caso, no hay una hipersensibilidad como tal, sino más bien es un agotamiento de las células de la respuesta inmunológica. Después, entonces, regresando a lo que comentábamos de Portier y Riquet, lo que hacían ellos era, pues buscaban patrocinios para sus investigaciones, ¿no? Entonces dijeron, pues, ¿con quién iremos, no? Y fueron con el príncipe de Mónaco. Entonces dijeron, no, pues el príncipe de Mónaco, pues tiene sus cruceros y pues se da una vida de lujos, pues, ¿qué más da que unos cuantos dólares que nos regalen, ¿no? Para hacer otras investigaciones. Entonces fueron a pedir patrocinio con el príncipe de Mónaco y entonces le dijeron, no, pues nosotros estamos investigando pues enfermedades que son de importancia a nivel nacional y son enfermedades que pues dañan a muchas personas que no tienen los recursos para poderse pues, tratar y recuperar y pues, tener una vida digna. Y pues ustedes creen que al príncipe de Mónaco le iba a importar las enfermedades que le achacaban al pueblo, que pues eran muchas veces seguramente enfermedades infecciosas, enfermedades gastrointestinales o respiratorias. Pues obviamente no, o sea, como les digo, no ha cambiado mucho las cosas y a esas esferas de la sociedad, pues no le importa lo que esté pasando por debajo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí no me importa eso. Pero ¿sabes qué? Yo como quiero que mi nombre aparezca como las personas que aportan a la ciencia, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, jóvenes. Les dijo el príncipe de Mónaco a Portier y Riquet. ¿Saben qué? Pues me gustaría que inventaran una vacuna contra las anémonas, porque siempre que me voy en mis cruceros y llego a las playas, pues están esas anémonas que me molestan mucho y pues ocasionan estas alergias, entonces las llamadas malas aguas, ¿no? Entonces, pues yo quisiera que pues hicieran una vacuna, o sea, como lo hizo Luis Pasteur con la rabia y la cólera de las aves, y pues yo creo que ustedes pueden hacer algo parecido, pero pues contra estas anémonas, ¿no? Para que me apliquen la vacuna y pues yo pueda andar nadando sin ningún problema en cualquier playa que vaya yo en mi yate, ¿no? Por ti, Enrique, dijeron, pues bueno, si queremos el dinero, pues vamos a darle lo que quiera este príncipe, ¿no? Vamos a investigar y tratar de hacer una vacuna contra las anémonas. Entonces, se leyeron todos los protocolos de Luis Pasteur, se leyeron todo lo que hicieron los chinos y los turcos, lo que hizo Edward Jenner, y entonces dijeron, pues vamos a seguir sus protocolos, ¿no? Vamos a tomar las anémonas, vamos a dejarlas secar, vamos a debilitarlas, a quitarle los nutrientes, a formar una suspensión y poderlas inocular. ¿En qué las inocularemos? Pues en unos perros. Tenemos ahí unos perros, pues vamos a experimentar en ellos. Entonces se los inoculan en unos perros. Pero también, como si fuera el CONACYT, el príncipe de Mónaco, ¿sabes qué? Ya llegó tu época de evaluación y tienes que enviarme tus resultados ya así como están, ya pronto, dámelos. Entonces, por ti, que dijeron, pues bueno, vamos. Tengo cuenta la historia que dice que el príncipe de Mónaco tenía una cita muy importante con todos sus compañeros, sus otros compañeros príncipes como él, pues iban a ir a una fiesta en un yate, ¿no? Entonces necesitaban pues la vacuna ya porque tal vez iban a bajar a algunas playas y pues querían nadar ahí, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo van tus experimentos? No, pues van muy bien, ya se los inoculamos el prototipo de vacuna se lo inoculamos a unos perros y pues los perros están como si nada, ¿eh? O sea, están súper bien. Pues bueno, pues vamos a hacer esa demostración frente a todos mis compañeros príncipes también. Entonces se van en un crucero, así, imagínense, un crucero del Principado de Mónaco, pues todos los lujos que tenía, ¿no? Y pues estaban acostumbrados a lo mejor de lo mejor, ¿no? Y pues toda la crema innata de la sociedad estaba ahí, ¿no? Entonces, por ti, Enrique, llevaron a sus perros inoculados. Entonces dijeron, vamos a hacer este experimento. Vamos a ponerle de nuevo una vacuna contra las anémonas y vamos a ponerlos en contacto con las anémonas para que vean que no les pasa nada a los perros, ¿no? Les pusieron un refuerzo a los perros y entonces despertaron o más bien sobreestimularon la respuesta inmunológica. Y cuando estuvo frente a las anémonas, los perros, o más bien ya ni siquiera tuvieron que estar frente a las anémonas,
al aplicarle la segunda dosis a los perros, empezaron a tener un choque anafiláctico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Los perros nunca habían estado en contacto con las moléculas que están presentes en las anémonas. Y además, imagínense que si ellos hicieron el machacado como lo hizo Luis Pasteur, tal vez, imagínense, es difícil que un perro esté en contacto con una anémona, simplemente porque no están en hábitats que se puedan cruzar, ¿no? Seguramente alguien podrá decir aquí, bueno, pues sí, tal vez un perro pueda estar en contacto con una anémona si va a una playa, si va a un río, si va a un lugar donde hay una anémona, puede estar en contacto con él, ¿no? O sea, supongamos que pasa algo y están en contacto, ¿no? Pero no es normalmente el hábitat de ambos, ni tanto del perro ni de la anémona. Ahora, supongamos que están en contacto, o sea, se dio todo lo que el destino quiso para que esos dos estuvieran en contacto, pero la anémona tiene moléculas en su superficie y esas moléculas son diferentes a las que están en el interior. Entonces, cuando Portier y Riquet machacan la anémona, ¿qué dejan en libertad? Pues las moléculas que estaban dentro. Esas moléculas que estaban dentro de las anémonas, jamás de los jamases habían estado en contacto con, o más bien, las células del perro jamás habían estado en contacto con esas moléculas que estaban en el interior de las anémonas. Entonces, fíjense cómo la evolución ha sido muy inteligente. Entonces, ¿de qué me sirve tener a mí una respuesta inmunológica? Hablamos de este amplio espectro, yo tengo un abanico grande dentro de mi respuesta inmune para defenderme contra todo lo que se me pueda presentar, todo lo que esté enfrente y lo que biológicamente sea posible que esté en contacto, ¿no? Entonces tiene un repertorio muy amplio, tal vez sea tan amplio que pues, nunca estemos en contacto con todo lo que mi respuesta inmune podría defenderme. Yo podría ser, por ejemplo, alérgico o no podría montar una respuesta inmune contra una bacteria que está en un monte en Japón, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es natural que mi organismo esté en contacto con ese patógeno, como no lo era en el caso de las células del perro, que estuviera en contacto con las moléculas que incluso estaban en el interior de la anémona. Entonces, cuando ellos hacen el segundo reto a estos perros, primero en el primer reto, ¿qué pasó molecularmente? ¿Qué pasó con las células de los perros? Le pusieron esta inyección o esta vacuna por Thierry Riquet y no le pasó nada al perro. ¿Por qué no le pasó nada? No le pasó nada aparentemente, pero si si hubieran tenido las herramientas para poder monitorear exactamente las variaciones ligeras de temperatura, el ritmo cardíaco del perro, incluso poder hacer análisis moleculares de qué era lo que estaba pasando dentro del perro, lo que estaba pasando y ahora lo podemos inferir y saber experimentalmente, era que las células del perro se encontró contra algo que jamás había visto. Y jamás me había visto es porque imagínense, las células de la respuesta inmune como si fuera un ejército de soldados, donde tienes a los soldados, pues, no me sé como los rangos de los soldados, pero a los más, a los que primero mandan en frente de la batalla, luego están como los generales y están cada vez más importantes, ¿no? Tenemos, y como les decía hace rato, la respuesta inmune debe de saber exactamente cuándo mandar a un soldado novato, cuándo mandar a un soldado experimentado. ¿Por qué? Porque ve el peligro que tiene enfrente. Y entonces imagínense, poniendo este símil del ejército, que tienes a tu ejército y dependiendo de lo que te ponga enfrente la amenaza, tú mandas a tus 2, 3 soldados que están iniciando apenas o mandas 2 o 3 que son experimentados. Tú ves la amenaza y entonces tú determinas qué tan peligroso es y qué tan fuerte debes de mandar esa amenaza. Si amerita darle a la mosca con un matamoscas o amerita sacar la bazooka porque lo que está enfrente de mí es algo que pues puede ser muy patogénico. Y es justamente lo que pasó con las células de ese perro. Como nunca había estado en contacto con las moléculas de la anémona, ni con nada parecido, porque pues, nosotros todo el tiempo estamos retando nuestra respuesta inmune con los elementos que nos rodean. Hay bacterias en el ambiente, en la mesa, en la computadora, en todos lados hay bacterias que están estimulando y mi respuesta inmune está aprendiendo. Y de hecho lo vamos a ver más adelante con lo que se conoce como el aprendizaje de la respuesta inmune, como la teoría de la higiene, que no sé si algunos la conozcan, pero habla
haciendo un breve paréntesis, la teoría de la higiene habla de que las personas que cuando son niños estuvieron en contacto con la tierra, con el lodo, pues cuando son grandes tienen menos alergias porque su respuesta inmune se educó correctamente cuando eran niños. Entonces, lo mismo pasa con las células del perro. Se fue educando y sabiendo cuáles eran los patógenos, cuáles eran realmente una amenaza, cuáles no eran amenazas y cuáles eran las células propias. ¿Qué pasa cuando le ponemos enfrente a las moléculas de la anémona? Es algo que jamás había visto. Y regresando al ejemplo de los soldados y del ejército, es como si tú tuvieras a tu ejército y tú decidieras si mandas a los soldados novatos o mandas a los sargentos experimentados a la batalla y te pusieran enfrente un enemigo que jamás habías visto. ¿A quién vas a mandar? ¿Al más débil o al más experimentado? Pues si jamás lo habías visto, pues vas a mandar a lo mejor que tengas, porque no sabes si lo que está enfrente es realmente una amenaza y puede poner, solamente tengas una oportunidad para atacarlo, porque si no, te puede poner, te puede matar, ¿no? Entonces, es lo que pensaron, por decirlo de alguna manera, las células de los perros, como no jamás habían visto las moléculas de la anémona, pues montaron la respuesta más fuerte que tenían, pero entonces se sobreentrenaron y en la primera inoculación que hicieron por Thierry Riquet en esos perros, como que despertaron la respuesta inmunológica y la dejaron hipersensible para poder reconocer un segundo ataque. Entonces, cuando van, regresando a la historia de este príncipe que los invitó a su yate para que hicieran la demostración de la vacuna contra la anémona, porque pues, el príncipe de Mónaco quería pararse el cuello frente a sus compañeros, frente a sus amigos, y hacen el experimento, le ponen la segunda dosis y entonces, como lo ve por segunda vez las células del perro, pues monta una reacción muy, muy fuerte, tan fuerte que no solamente da un bazucazo para pues, matar o eliminar la amenaza, da varios bazucazos ocasionando una anafilaxis. ¿Qué significa esto? Esta anafilaxis, ¿o qué es una anafilaxis? Una anafilaxis es cuando tu respuesta inmunológica vierte todos los elementos que tiene para poderte defender de esa amenaza. Pero probablemente las anémonas no es una amenaza, entonces todo el daño es como los que les decía del bazucazo en la mosca, pues aquí la mosca ni siquiera existe. Aquí más bien fue un mensaje que te dijeron, ¿sabes qué? En tu monitor se va a parar una mosca. Entonces tú sacas la bazuca y como no ves la mosca, empiezas a entrar en una especie como de paranoia y empiezas a soltar bazucazos a todos lados porque no sabes dónde está el patógeno. Que de entrada no es patógeno, no era una amenaza, pero como tu respuesta inmune y tu cuerpo nunca lo había visto y porque evolutivamente pues jamás lo ibas a ver, o sea, las moléculas que están en el interior de una anémona jamás de los jamases tenían por qué estar frente a las células de la respuesta inmune de un perro. Fue algo anormal que pasó y que se dio en este experimento de Portier y Riquet que hizo que se propiciara la anafilaxis. Entonces, eso es justamente lo que pasó aquí, un choque anafiláctico. ¿Cómo conocemos ahora actualmente los choques anafilácticos? Más bien, ¿dónde los podemos ver más frecuentemente? Obviamente, cuando nos inyectan, por ejemplo, cuando una persona entra a un quirófano y es alérgico a un medicamento, por ejemplo, la penicilina, que se ha visto que hay personas que son alérgicas a ellas y que deben de notificar exactamente que son alérgicas a la penicilina, porque se puede llegar a un choque anafiláctico si te inyectan la penicilina pues para protegerte de una infección en un quirófano, en un proceso quirúrgico, te podrías entrar en este choque anafiláctico y podrías incluso morir si no es tratado inmediatamente. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma, tu respuesta inmune empieza a dar bazucazos a todos lados porque no sabe dónde está la amenaza y entonces esos bazucazos empiezan a ocasionar daño en mis propias células y daño en todo el sistema. Ahora imagínense daño multisistémico en todos los órganos, pues obviamente rápido lleva al paciente a la muerte. Entonces, tanto Roberto Koch en 1890 como Paul Porter y Charles Robert Rickett en 1902 empezaron a dejarnos ver que en la respuesta inmunológica hay un lado oscuro, hay un lado que se nos puede voltear y entonces nos puede atacar la respuesta inmunológica. Obviamente estas son anormalidades porque pues no debería de funcionar así,
pero es importante que lo empezamos incluso a platicar desde ahora, desde la segunda sesión que tenemos, desde el primer tema que es la historia de la inmunología, empecemos a darnos cuenta que existe porque hay procesos, hay enfermedades que ahora se conocen, es una rama de la inmunología, es una rama de la medicina, las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias es una rama pues prácticamente reciente, o sea, si la inmunología es una ciencia que tiene, vean, 1902, 1890, se estaban descubriendo apenas algunos procesos inmunológicos, o sea, tenemos alrededor de 100 años con esta ciencia. Vamos a ver después, si ustedes se echan un clavado en Wikipedia y ven los premios Nobel de Medicina, van a darse cuenta que hace 10 años hay premios de medicina relacionados con la inmunología porque descubrieron células de la respuesta inmune. O sea, hace 20 años no se conocían células que tenemos en nuestra respuesta inmune. Entonces, es una ciencia que está en desarrollo. O sea, ya ni siquiera, digamos, en pañales. Está en desarrollo la inmunología. Es un campo, pues, muy fértil. Es un campo muy fértil, tanto volvemos a lo mismo de Edward Jenner y Luis Pasteur, tanto en los animales como en los humanos. O sea, no se han descrito todos los procesos en los humanos y pues mucho menos en los animales, ¿no? Se saben mucho, se pueden intuir muchos de los procedimientos. Tenemos técnicas ya muy refinadas que podemos inferir cuáles son los mecanismos, incluso ya ni siquiera inferir, podemos demostrar cómo son los mecanismos inmunológicos que se llevan a cabo, pero pues todavía no, hay algunos huecos que todavía no se han rellenado, ¿no? Y pues bueno, si los hay en la inmunología de los humanos, pues con muchísima más razón en la inmunología de los animales. Les digo, es una ciencia que está todavía desarrollándose. Y después, finalmente, en la historia de la inmunología, nos encontramos a Landsteiner. También es importante mencionarlo, en 1900, él también ganó el premio Nobel. Karl Landsteiner descubre, bueno, observa los efectos de las transfusiones que desde 1600, que se realizaban desde 1600, incluso entre humanos y animales. Antes se podía hacer transfusiones sanguíneas de un humano a una oveja o viceversa, o de un cerdo a una persona, donde finalmente él describe el sistema que conocemos ahora como ABO. Bueno, originalmente él lo clasificó como AB y 0. ¿Por qué AB y 0? Porque encontró que había un tipo de sangre que en la superficie, ahora sabemos que en la superficie de los eritrocitos se encuentra una molécula a la cual él llamó como A o clasificó como A, y hay otra que es muy diferente a la primera y la clasificó como B, y hay un tipo de eritrocito que es la gran mayoría de la población a nivel mundial que no tiene ninguna célula, entonces le puso 0, o sea, él dijo, aquí no hay nada, aquí le ponemos 0, no hay nada, ¿no? Actualmente se conoce como O, se cambió el 0 como número, como lo hizo Karl Landsteiner, y esto es importante que lo sepan, jóvenes. Él clasificó como A, B y 0. Ahora no se conoce como 0, ahora se conoce como O. ¿Por qué razón se cambió el 0 por una O? Por la aparición del VIH, porque muchas personas empezaron, más bien se empezó a clasificar como las personas eran 0 positivas cuando tenían VIH. Entonces se empezó a relacionar el 0 positivo con el 0 de la sangre, y además porque las pruebas que se hacían para determinar si una persona tenía VIH eran justamente pruebas sanguíneas. Entonces, imagínense si ustedes, el médico les dijera, pues tu tipo de sangre es 0 positivo, porque realmente tiene sangre sin ningún antígeno en la superficie, es decir, 0. Entonces, pues era fácil confundirse como, pues yo soy una persona que tengo, pues, VIH, ¿no? Entonces dijeron, no, bueno, vamos a cambiar la terminología, la nomenclatura para que no haya confusión. Entonces, los 0 positivos son aquellas personas que son positivos para la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y las personas que no tienen este carbohidrato en su superficie de los eritrocitos, vamos a decirles como que son tipo O. Entonces ahora sabemos que podemos saber personas que tienen, más bien pueden haber personas que tienen tipo A, personas tipo B, personas tipo O personas tipo AB, dependiendo pues de las combinaciones y dependiendo de la herencia, obviamente de nuestros padres, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener
estos tres sistemas ABO. ¿Y cómo lo hacían Latania y por qué le dieron el premio Nobel? Bueno, de entrada porque él fue el primero que lo descubrió, ¿no? Que había tres, aunque ya tenemos más de 300 años, perdón, haciendo transfusiones sanguíneas, bueno, haciendo como si yo estuviera ya haciéndolas. O sea, la humanidad estaba haciendo transfusiones sanguíneas durante 300 años. eh, Nadie sabía realmente que había diferentes tipos. Simplemente cuando hacían las transfusiones y el paciente se moría, pues decía, ¿no? Pues, o sea, se murió nada más, ¿no? Cuentan mi profesor de inmunología, el profesor Sergio Estrada, decía, nos contaba esta historia, decía, imagínense a Carla Steiner en esa época, o cómo eran en esa época las personas o los médicos que se atrevían a hacer transfusiones sin saber que había un sistema de sangre, ¿no? Y que pues, había incompatibilidades entre este sistema. ¿Cómo lo hacían? Imagínense esta escena en la cual una persona pues es atacada por un animal o tuvo un accidente laboral y pues se está desangrando, ¿no? Entonces llegaba Carla Steiner y pues decía, a ver, entonces decían, Carla Steiner, ven a ayudarnos porque necesitamos una transfusión o esta persona se nos va a morir pues, desangrada, ¿no? Y entonces llegaba Carla Steiner y decía que, mi profesor, que Carla Steiner, pues una persona, lo vemos aquí en su fotografía, siempre muy elegante, con un buen porte, pues siempre iba con su gabardina, ¿no? Bien puesta, bien planchada, sin ninguna arruga, súper limpia. Entonces llegaba a la Steiner y decía, a ver, ¿qué pasa aquí? Esta persona tuvo un accidente, está perdiendo sangre y no hay tiempo para llevarla a un hospital. Tenemos que hacer una transfusión sanguínea en el momento. Entonces, Carla Steiner abría su gabardina, sacaba dos agujas unidos con una tripa de cerdo, o sea, en ese entonces pues, no había como mucha herramienta, una tripa de cerdo. Y entonces, entre todos los curiosos, pues ya saben, siempre que pasa un accidente en el trabajo, pues están ahí los chismosos, ¿no? Los curiosos ahí. ¿Qué pasó? No, pues que a Fonalito le pasó esto y se le cayó un brazo y ahora se está desangrando. Entonces, pues no va a faltar el que esté gordito, rechoncho o alto, que mida 1,90. La Steiner se fijaba entre todos los que estaban ahí de chismosos y decían, tú, acércate, descúbrete el brazo porque necesito un poco de tu sangre, ¿no? Y agarraba al que estuviera más gordito y más frondoso para que pues, resistiera la cantidad de sangre que le iba a sacar a la sangre. Ya sabía que si agarraba uno flaquito, pues no solamente se le iba a morir el que estaba ahí con el accidente, sino también se le iba a morir el pobre flaquito que pues, le sacaste 1 litro de sangre y le sacaste medio litro de sangre y ya está muriendo, no está poniéndose pálido. Entonces agarraba al que estuviera más fortachón, le pedía que se descubriera el brazo, le introducía la aguja, estiraba la tripita de cerdo, se la ponía al que estaba desangrando y de repente toda la gente veía como el que estaba pálido, sudando en el piso, la persona que había sufrido el accidente, que estaba desangrando, empieza poco a poco a ponerse rosita, a recuperar su color y ya poco a poco regresa a su estado original. Y entonces, pues decía el tener, bueno, ahora ya con esta transfusión pueden llevárselo al hospital, ya no va a morir en el camino, entonces pues, le he salvado la vida, ¿no? Entonces, la Steiner desenchufaba a los dos pacientes, limpiaba su tripita de cerdo, la volvía a enrollar y se la metía en su gabardina, ¿no? Y se iba, obviamente, ovacionado por todas las masas, ¿no? De bravo, la Steiner, salvaste la vida de nuestro compañero, ¿no? Y pues la Steiner se iba ovacionado, ¿no? Pero, ¿qué pasaba cuando a la Steiner le tocaba la mala suerte de que el accidentado era tipo A y que el donador que había encontrado, el más gordito, era tipo B? La Steiner hacía lo mismo, los ponía y entonces en lugar de recuperar el color y dejar de sudar, al contrario, se ponía más pálido, eh, perdía la noción de conocimiento, estaba inconsciente el paciente que había sufrido primero el accidente y después le estábamos transfundiendo sangre que no era de su tipo, hasta que llegaba un momento en el que incluso se podía convulsionar, ¿no? Por la Steiner cuando veía eso, desenchufaba sus agujas, la sacudía, se la enrollaba, la guardaba en su gabardina. Decía, bueno, pues lamentablemente la lesión fue muy importante y pues ni siquiera yo pude salvarlo, ¿no? O sea, era un caso perdido y pues ni modo, avísenle a la viuda, ¿no? Que no pudimos hacer nada.
Lastañer obviamente pues, se iba pensando así como, híjoles, o sea, ¿qué le pasó? Porque a veces funciona, porque a veces no. Y fue cuando pues dijo, a ver, voy a probar diferentes tipos de sangre y fue cuando encontró el sistema AB0, que ahora conocemos como ABO. Entonces, gracias a que Lastañer pues hizo esos experimentos in vivo, experimentos frente a la gente, frente a las masas, y no solamente eso, porque se pudo haber quedado así, ¿no? O sea, por probabilidades, si alguien lo sabe, que lo pongan en el chat o que lo diga. ¿Saben qué porcentaje de la población mundial, obviamente pues, sin googlearlo, porque pues, ahí pueden revisarlo rápido, es del tipo O? O sea, más o menos con cuánto le echan. ¿Qué porcentaje de la población mundial creen que sea el tipo O? Ya que les dije que es el más probable. ¿El 50, el Un 40, el 90%. 90% dicen, 80%, 60. 75%, 90, 80, 70. Pues está entre el 75 y el 80% de la población mundial que, que tienen el sistema de O. Entonces, 8 de cada 10 accidentados que iba a atender Landsteiner iba a salir ovacionado. O sea, si él hubiera agarrado de su modo de vivir, el de pues ir a recuperar o hacer transfusiones de personas. Yo dije de accidentados porque, pues, bueno, así me lo contó mi profesor la historia para que nos acordáramos, ¿no? Pero seguramente Lastañer, pues, era un médico adscrito a algún hospital y él era encargado a lo mejor de las transfusiones o qué sé yo, ¿no? O sea, era un personaje importante en su época y podía haber vivido con el 80% de éxito. Imagínense una persona que en su trabajo tenga el 80% de éxito, tiene asegurado pues el futuro no solamente de él, sino de toda su familia. Pero Landsteiner no se quedó ahí. Landsteiner dijo, ¿qué es lo que está pasando con ese 20% que está muriendo? Entonces, pues lo que voy a hacer es investigar qué es lo que está pasando, porque cuando hago exactamente lo mismo, ¿por qué repito los experimentos y a veces el 20% de las veces me sale diferente? Entonces, él no se conformó porque les digo, cualquier persona que tuviera el 80% de efectividad se queda con eso y se queda con el 80% de las ovaciones y de las ganancias. Landsteiner, ¿no? Landsteiner dijo, ¿qué está pasando con ese 20%? Lo investigó y fue que dio lugar, se hizo combinaciones y se dio cuenta que pues había diferentes sistemas, ¿no? Él lo clasificó como AB0, ahora lo conocemos como ABO. Por esa razón le dieron el premio Nobel a Karl Landsteiner. Si se fijan, jóvenes, como ahorita que hablamos de Karl Landsteiner, que es el último eslabón cuando hablamos de la historia de la inmunología, que a todos los personajes o todos los que tuvieron que describir algún proceso o descubrieron alguna célula como lo hizo él con los macrófagos, aunque él no acuñó el término no les puso nombre, describió el proceso y después por ende se les dio el nombre de, si fagocitan, pues, son grandes, pues macro de grande, fago de tragar, pues son células que tragan, células grandes que tragan, ¿no? Se les dio el nombre debido a los procesos que describió Mechnikov. Pero todos tienen que ver con la inmunología y todos prácticamente ganaron un premio Nobel, menos el primero, Luis Pasteur. ¿Alguien sabe por qué Luis Pasteur no ganó el premio Nobel? ¿Aún no existían los premios Nobel? ¿Mandé? ¿Aún no existían los premios Nobel? Exactamente, aún no existían los premios Nobel. Se han hecho ejercicios de qué pasaría, así como ahora que está la serie de Disney Plus que les gusta mucho a mis hijos, ¿qué pasaría si Luis Pasteur hubiera vivido en la época donde hubieran ganado, bueno, donde se hubiera podido ganar un premio Nobel? Pues se dice que Luis Pasteur con sus experimentos hubiera ganado se ganó el premio Nobel de nuestro corazón, sí, eso sí. De hecho, o sea, uno como microbiólogo, uno como personaje de la ciencia, o sea, siempre si le preguntas a varios, se hace una encuesta con científicos, muchos van a tener como mejor científico en la historia a Luis Pasteur. Entonces, de hecho, pues, por ejemplo, si me preguntan a mí, yo diría que el científico que ha tenido mayor impacto en la historia de la humanidad es Luis Pasteur. Con todo y que han habido descubrimientos muy importantes con otros científicos, pero yo creo que Luis Pasteur lo que hizo fue un antes y un después, y han hecho ese ejercicio de qué pasaría si Luis Pasteur hubiera podido ganar premios Nobel. Se dice que hubiera ganado alrededor de 4 o 5 premios Nobel de los descubrimientos que hizo. Al menos el de la rabia, el del cólera, el del gusano de seda, el de la industria de los vinos, que también él lo resolvió,
el del carbunco. Ahí tenemos al menos 5 descripciones y 5 aportaciones que hizo Luis Pasteur a la ciencia. A lo mejor si hubiera ganado 4 o 5 premios Nobel a lo largo de su fructífera carrera como científico. Pero bueno, como bien dice su compañera, no se ganó ningún premio Nobel porque simplemente no existían los premios Nobel cuando Luis Pasteur vivía. Pero pues bueno, sí, como dicen aquí también en el chat, se ganó el premio Nobel de nuestro corazón, que seguramente también es muy valioso. Y les aseguro que sí, jóvenes, todas las personas que nos dedicamos o que queremos pertenecer a este ámbito de la ciencia, sin duda los aportes más importantes o de los más importantes con los que más nos causan satisfacciones son justamente las manifestaciones de, justamente como ustedes, como los alumnos, de esa curiosidad, despertar esa curiosidad en ustedes, de los experimentos, cómo se hacen, de poder traer personas nuevas y frescas con ideas, no solamente jóvenes en cuanto a edad, sino también jóvenes en cuanto a pensamiento, que es más importante. Traer personas jóvenes y con mente fresca y con mente pues saludable adentro del ámbito de la ciencia, pues esa es la mayor recompensa que nosotros podemos tener, ¿no? Y seguramente los aportes de Luis Pasteur han traído, incluido a mí, a muchas personas dentro de la ciencia, ¿no? Algunos pueden vivir de la ciencia, algunos otros no pueden vivir de la ciencia, porque las condiciones a veces no son las adecuadas, y pues menos en nuestro país y menos en este sexenio y menos en las condiciones en las que estamos, pero pues uno trata de hacer su lucha, ¿no? Entonces, con Karl Landsteiner terminamos la parte de la historia de la inmunología. Como habíamos comentado, jóvenes, la sesión pasada, bueno, no me acuerdo si lo comentamos o no, o si lo comentó Pablo en la primera sesión. Vamos a tener evaluaciones constantes para ver, para que yo vea que, pues bueno, realmente le vayan entendiendo, ¿no? Y realmente, como les decía la clase pasada, yo quiero que esta materia sea como una especie como de oasis, o sea, no vengan aquí a preocuparse por su calificación. La evaluación que les voy a hacer de manera continua y que les vamos a hacer, por ejemplo, en la siguiente clase, porque mi plan es hacer las evaluaciones conforme terminemos los temas, son evaluaciones de 5 a 10 minutos, o sea, un cuestionario en Google Docs o usando Kahoot o alguna otra aplicación, simplemente para sondear que todos más o menos vayamos a lo mismo, ¿no? O sea, que todos vayamos adquiriendo el mismo conocimiento. Y si detecto que hay algunos temas que no se hayan asimilado correctamente, disculpe, y las clases grabadas. Buena pregunta. Ahorita les voy a pasar el canal de YouTube, mi canal de YouTube, donde tengo todos los videos de las clases. Bueno, los voy a ir subiendo. Tengo los videos de los semestres pasados. No creo que no los van a poder ver porque solamente están ocultos para ese grupo. Pero ahí voy a ir subiendo los de este grupo para que puedan irlos viendo, ¿no? Tanto el de la pasada como el de este. Y pero además para que tengan eso y puedan repasar para la evaluación, el parcial como tal que vamos a tener más adelante. Esta mini evaluación es para su evaluación continua y para que yo también vaya sondeando si veo que todos fallan en alguna pregunta, pues bueno, me regreso a esa pregunta para pues, poderla esclarecer y poder atender esa duda que pues a lo mejor no se animan a preguntarla en el momento o a lo mejor la entendieron de una manera no correcta, porque pues, yo no lo expresé de la manera adecuada, pero si me doy cuenta con esa evaluación que, pues bueno, si hay alguna pregunta en la que todos fallan, pues quiere decir que pues el que falló no fueron todos, sino más bien el que falló fue el profesor, ¿no? Y regresaríamos a esa pregunta en particular para pues esclarecer la duda que tienen, ¿no? Entonces, la idea, como les digo, es que tengamos evaluaciones cada final de tema y con esta clase terminamos el tema de historia de la inmunología. La siguiente clase vamos a iniciar la clase con esta mini evaluación de unas 10, 15 preguntas que son de volada, son de opción múltiple. Entonces el miércoles tenemos una pequeña evaluación. No, el miércoles es el laboratorio. Sería el jueves. El jueves tenemos una mini evaluación, porque es de teoría, de la historia, que serían la clase anterior y esta. 5 o 6 preguntas. Y continuamos con el tema siguiente, que empezamos a describir las células de la respuesta inmune.
Velázquez, Mónica, tiene la mano levantada. ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, no sé si usted ha visto el anuncio de UNAM y sé que tal vez es muy temprano, pero, o sea, no sé si vi el anuncio de la UNAM de que tal vez Sí. volvamos a algunas prácticas. Sé que tal vez se van a enfocar en los años más adelantados o en ciertas prácticas más esenciales, pero no sé si el Departamento de Inmunología ha hablado de ciertas prácticas que nos podría tocar. De hecho, el comunicado, pues como dices bien, salió hoy. Luego nos mandaron como a la hora de que la UNAM anunció hizo su comunicado, nos enviaron del Departamento de Microbiología e Inmunología, que es donde está adscrita la materia de inmunología, que íbamos a esperar nosotros a las autoridades de la Facultad de Veterinaria. O sea, en el comunicado la UNAM deja como abierto para que cada institución o cada facultad decida en qué momento regresar. Entonces, nosotros como departamento vamos a esperar primero a que las autoridades de la facultad pues dicten qué es lo que se va a hacer y después nosotros nos van a dar la información para que nosotros se la pasemos a ustedes. Entonces, pues sí, apenas salió el comunicado hoy, pero en cuanto sepan, o sea, yo tengo todos sus correos, de hecho, a sus correos les voy a enviar también el enlace y les voy a estar enviando los enlaces para que tengan acceso a todas las clases. Ahorita, pues, obviamente no lo he enviado porque apenas va a ser el primer tema. Porque también esa es otra cosa. Yo les voy a subir por temas. Cuando terminemos los temas, las clases las voy a subir inmediatamente a YouTube para que las tengan. Si alguien faltó y la quiere ver el mismo día más tarde, la pueda revisar. Pero los voy a ir separando también por temas para que tengan también la forma de más fácil para poder repasar los temas. Entonces, todavía no sabemos qué vamos a hacer, si vamos a tener todavía, si vamos a regresar primero a las prácticas. Entonces, en cuanto nos digan algo, pues nosotros les decimos. El jueves no, porque el miércoles es práctica, creo. Sí, o sea, el miércoles es práctica y nuestra clase de teorías es lunes y jueves. Entonces, los jueves, que son las evaluaciones, las mini evaluaciones, van a hacerse esos días. Entonces, ahora que terminamos el lunes nuestro tema de historia, el jueves vamos a tomar una 10 minutitos al inicio para hacer nuestra mini evaluación. Cada jueves, no, dependerá cuando terminemos los temas. Por ejemplo, hay temas muy cortitos que en una sesión lo terminamos y a veces en una clase va todo el tema y en la siguiente pues se ve, ¿no? Va a haber temas en los cuales son muy largos, vamos a tener 3 o 4 clases, entonces hasta que acabe ese tema vamos a tener la evaluación. O sea, no va a ser cada clase, va a ser después de cada tema. Hay temas cortos y hay temas largos, ¿no? En este caso nos tardamos 2 sesiones y pues en la tercera es la evaluación. Entonces, ¿alguna otra duda o comentario, jóvenes, que tengan? ¿Me puedo quedar al final para comentar la sesión de temas? Sí, si quieres, ahorita nos quedamos al final, Alejandro, para comentar tu situación. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Si no hay ninguna duda, pues entonces, ¿cuál fue lo que no entendiste bien, Mora, Norma? Sí, el jueves es la mini evaluación. Bueno, pero es mini evaluación, no se vayan a confundir con el parcial. O sea, el parcial va a ser hasta que terminemos todo el bloque de la respuesta inmune innata. Entonces, el jueves es una mini evaluación. O sea, 5, 10 preguntas a lo mucho. No nos vamos a tardar más de 10 minutos en nada más sobre la historia de la inmunología. O sea, va a ser súper rápido, súper básico. Nada más para ir tanteando cómo vamos adquiriendo el conocimiento. Bueno, jóvenes, entonces, pues que descansen y nos vemos el jueves. Gracias. Muchas gracias. Doctor, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta el jueves, hasta luego. Gracias, hasta luego.